La voz siempre es protagonista en el Teatro Bellas Artes de Madrid, pero durante los fines de semana de julio estaba a ganar un matiz especial con el quinteto aragonés B-Vocal. Sin música ni instrumentos, solo con la voz, estos 5 artistas consiguen envolver al público en un ambiente único. Don't forget me, I'm there. Remember you said sometimes you must give up, sometimes you got to stay. Este fin de semana han presentado su espectáculo Diversiones Originales en Madrid con gran éxito de público. Y Diversiones Originales mantiene la línea del trabajo de vocal, ¿no? Es la música a capela, pero con un envoltorio con humor, desenfadado. Tampoco es que es un humor blanco, sin pretensiones, pero que por lo menos arranque una sonrisa del público y lo mantenga entretenido y con un poco de teatralidad. Tampoco, lo nuestro es la música a capela, pero con este envoltorio. La variedad es la principal característica de este espectáculo, que comienza al ritmo de la épica O Fortuna de la ópera Carmina Burana y continúa con canciones más modernas como el Waka Waka de Shakira. En Diversiones Originales hay espacio para todo tipo de estilos, desde el jazz, el madrigal o el bolero hasta el contemporáneo beatbox. Es un espectáculo muy de todos los públicos y con placer, como digo, llegar a todo tipo de público en una función pues es muy difícil. Bueno, lo intentamos y yo creo que también ese punto de proximidad que tienen las voces creo que nos da ese plus de convertir cada canción en algo muy nuestro y en algo que el público acoge con mucha sensibilidad, ¿no? B-Vocal combina en el espectáculo estas versiones con creaciones propias como Hazlo a capela o Aún te sigo amando, Fernando. El objetivo es siempre conseguir sonrisas en el patio de butacas, espacio que durante el estreno se llenó de caras conocidas de la cultura española. Viene solamente con el reconocimiento y el comentario de Lelutier, de Rabinovich. Entonces, eso ya es una garantía. Si alguien de ese prestigio dice, mira que estos maños que son muy majos... Hay que saber mucho de música para no tener música. Hay que saber mucho de muchas cosas para hacer esto y a mí me parece muy difícil. Y les vi, me divirtieron, o sea que jugar con la voz y hacer humor y cantar entonando, pues siempre es distraído. La gente que trabaja con la voz, como esta gente, a mí me produce una gran admiración, que creo que lo hacen muy bien. El quinteto está recién aterrizado en España después de su gira por Asia. Tras 15 días difundiendo su música por Corea del Sur, B-Vocal asegura que cada vez tiene más seguidores. Este año se ha incrementado el seguimiento popular y las audiencias tanto a nivel medios de comunicación, repercusión de nuestras acciones, como por supuesto en los auditorios de los teatros, ¿no?, que se ponen hasta la bandera, así que súper contentos. En el Teatro Bellas Artes de Madrid, B-Vocal actuará todos los fines de semana de julio, los viernes a las 8:30 de la tarde, los sábados a las 7 y a las 9:30 y los domingos a las 7 de la tarde. Una oportunidad única de conocer más de cerca este estilo de música tan especial. Has visto que fácil no puedes fallar, hazlo todo a pelo y conseguirás ser como nosotros, un pirado más, con estilo y gracia. Abre las orejas, todo con la boca vas a disfrutar.